Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Choquepura de la sección C5B y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación que trata sobre el impacto de la variación de las presiones de evaporación y condensación con el coeficiente de desempeño o COP de un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. Para este análisis trabajé con el refrigerante R134A, que es uno de los más usados en aplicaciones comerciales e industriales. Antes de entrar en materia, les cuento cómo está organizada mi exposición. Primero voy a plantear el problema, los objetivos de la investigación, luego voy a reparar el marco teórico, cómo funciona el ciclo real y qué es el COP. Después explicaré la metodología de cálculo que usé y presentaré los resultados numéricos que obtuve. También mostraré los diagramas termodinámicos del ciclo y cerraré con las conclusiones. Empecemos con el problema. Los sistemas de refrigeración por compresión de vapor son la tecnología dominante cuando hablamos de generación de frío, tanto a nivel industrial como comercial y doméstico. Sin embargo, algo que muchas veces no se comenta es que su eficiencia energética, medida a través del COP, no es un valor fijo. Este coeficiente depende fuertemente de las condiciones de operación del sistema, en partículas de las presiones, o sea, de las temperaturas de evaporación y de condensación, y esas presiones cambian constantemente en la práctica, también por la demanda térmica del producto que se está enfriando. ¿Y de qué manera varía el COP de un ciclo real cuando cambian la presión de evaporación y la presión de condensación? Es eh, para asumir un sobrecalentamiento de 5 grados a la salida del evaporador y un subenfriamiento de 5 grados a la salida del condensador y una eficiencia isentrópica del compresor al 80%, que son valores representativos de un equipo comercial o industrial de tamaño medio. Mi objetivo general es evaluar cuantitativamente ese impacto de las presiones sobre el COP. Para lograrlo, planteé tres objetivos específicos. Primero, modelar el ciclo real, el subenfriamiento y la eficiencia isentrópica del compresor. Segundo, calcular las entalpías en cada punto del ciclo, junto con el trabajo de compresión, el calor extraído y el COP resultante. Y tercero, representar todos esos resultados de diagramas pH y TS para poder visualizarlos con claridad. La justificación de este trabajo es muy práctica. En una planta industrial, un descenso de solamente unos pocos grados en la temperatura de evaporación, por ejemplo, por un evaporador subdimensionado, puede reducir el COP de manera considerable y eso se traduce directamente en un mayor consumo eléctrico del compresor. Pasamos al marco teórico, que es el ciclo real de compresión de vapor. Tiene 4 procesos. Del punto 1 al 2 ocurre la compresión, que en el ciclo real no es isentrópica, sino que tiene pérdidas representadas por la eficiencia del compresor. Del punto 2 al 3, el refrigerante rechaza calor en el condensador a presión constante. Del 3 al 4 hay una expansión en la válvula, que es un proceso isentálpico, es decir, la entalpía no cambia, y finalmente del 4 al 1 el refrigerante absorbe calor en el evaporador, otra vez a presión constante. En este diagrama pH pueden ver los 4 estados marcados sobre la curva de saturación real del R13 4A que obtuve con un motor de propiedades termodinámicas. El COP, que es el indicador central de mi investigación, se define como la relación entre el efecto refrigerante útil, es decir, el calor que se extrae en el evaporador, y el trabajo neto que consume el compresor. En palabras simples, cuanto mayor es el COP, menos energía eléctrica necesito para producir la misma cantidad de frío. Para mi caso base, que fijé una temperatura de evaporación de 10 grados y una de condensación de 40 grados, obtuve un COP real de 3.41. Como referencia, el COP de Carnot, que es el límite teórico ideal para esas mismas temperaturas, es de 5.26. También calculé para una capacidad de refrigeración de 10 kilowatts. El compresor necesita cerca de 2.93 kilowatts de potencia.
Ahora, ¿qué pasa cuando cambian estas presiones? Por un lado, si baja la presión de evaporación, algo que suele pasar cuando se necesita alcanzar las temperaturas más bajas de congelación, disminuye la entalpía de evaporación disponible y sobre todo aumenta la relación de compresión entre la presión alta y la presión baja. Esto obliga al aumento de la relación de compresión entre la presión alta y la presión baja. Y en mi modelo eso se tradujo en una caída del 56% en el COP al bajar temperatura de evaporación de 0 a 30 grados. Por otro lado, si sube la presión de condensación, por ejemplo, en un día muy caluroso o con un condensador sucio, ocurre exactamente el mismo fenómeno. Aumenta la relación de compresión y el COP cae. En mi caso, tuve una caída de 49 al subir la condensación de 30 a 55 grados. Entonces, el mecanismo termodinámico detrás de ambos efectos es el mismo. Para cada combinación de temperaturas, calculé las presiones de saturación, el estado 1 como vapor de sobrecalentado, proyecté isentrópicamente el estado 2 y apliqué la eficiencia del compresor. Calculé el estado 3 como subenfriado y fijé el estado 4 igual al 3 por ser un proceso isentropico. Esta tabla resume los 4 estados del ciclo base con sus presiones y entalpías y los resultados: calor extraído, calor rechazado, trabajo de compresión y el COP de 3.40. Esta tabla resume los 4 estados del ciclo base con unas presiones y entalpías y los resultados: calor extraído, calor rechazado, trabajo de compresión y el COP de 3.40. Aquí varía la temperatura de evaporación de 0 a 30 grados, manteniendo la condensación en 40. El COP cae de 4.63 a 2.03, una caída del 56%. Estas dos curvas resumen visualmente ambas tendencias del COP: sube con la temperatura de evaporación y baja con la condensación, con una pendiente más fuerte a bajas temperaturas de evaporación. Este es el diagrama pH completo de mi ciclo base, mostrando los 4 estados sobre la campana de saturación real de R13-4A. Se puede apreciar claramente el proceso de compresión, la condensación, la expansión y la evaporación. Y este es el diagrama TS complementario. Aquí se nota sobre todo en el proceso de comprensión el punto 1 al 2, como la trayectoria real se desvía hacia la derecha respecto a lo que sería una comprensión isentrópica ideal, evidenciando el aumento de entropía por las irreversibilidades reales en el compresor. ¿Y qué significa todo esto en la práctica? El control y la estabilidad de las presiones de operación son tan importantes para la eficiencia energética como el propio diseño del equipo. Un condensador limpio y bien ventilado evita que la presión de condensación suba innecesariamente y evita sobreenfriar el evaporador más de lo estrictamente necesario y ayuda a preservar el COP. En conjunto, un buen programa de mantenimiento preventivo puede evitar caídas de COP de hasta 40 o 50%, lo cual se traduce directamente en ahorro de energía eléctrica y menores costos operativos para la planta. Para cerrar, mis conclusiones son las siguientes. Primero, se concluyó que el COP de un ciclo real de refrigeración con R134A es altamente sensible a la temperatura de evaporación, con una reducción de 56% al bajar de 0 a 30 grados. Segundo, se comprobó que el aumento de la temperatura de condensación tiene un efecto igualmente perjudicial, reduciendo el COP en 49% al subir de 30 a 55 grados. Tercero, se verificó que perjudicial, reduciendo el COP en 49% al subir de 30 a 55 grados. Tercero, se verificó que ambos efectos se deben al mismo mecanismo termodinámico y que incrementa de la relación de compresión que debe vencer al compresor. Y finalmente se concluye que el mantenimiento preventivo orientado a mantener condiciones estables de evaporación y condensación es una estrategia efectiva y de bajo costo para sostener el COP de los sistemas de refrigeración cerca de los valores óptimos de diseño. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención.